Trujillo, su familia. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice así la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y dele gracias a Papá Dios en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive por su palabra. Padre amado, te doy gloria. Gloria y honra a ti, Señor Jesús, en esta noche. Gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, aleluya, que en esta noche la misma ministre nuestras vidas, Señor amado. Habla una vez más a nuestra vida, a nuestro corazón. Ministra a cada persona que está acá a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor, entendiendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer. Te entrego todo estado de ánimo, toda condición física, todo intelecto humano. Lo llevo delante de ti, Señor, con el objetivo de que tu nombre sea glorificado. Haz como tú quieras en esta noche. Permíteme entrar a la revelación de tu palabra y a través de la misma que yo pueda alimentar este remanente que está aquí en esta noche. Que ellos no hayan tropiezo en mí, sino que yo pueda ser un canal de edificación en esta noche para sus vidas. Haz como tú quieras, manifiéstate como tú quieras. Este culto es para ti, Señor amado. Tu nombre sea glorificado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Actívame la gente que te ama, a los que te adoran, a los que cambian el ambiente cuando adoran tu santo y bendito nombre. Yo creo que tu presencia está en este lugar en esta noche. Y si tú estás aquí, Señor, aleluya, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Hemos venido a hacerte culto a ti, Dios de mi alma. Que hay una adoración en nuestros labios sin cesar, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Que la tiniebla entienda que tu pueblo estuvo aquí reunido en esta noche. Anda, papá lindo, en el nombre de Jesús, que los hermanos puedan abrir su boca, desatar su lengua, adorarte con libertad, con regocijo. Hazlo otra vez, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al que vive. A su nombre. Puede sentarse, por favor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria al Señor. Qué bueno que podamos estar en la casa del Señor. El salmista decía: bendito sea el Señor, que mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Bendito sea el Señor. Y luego él mismo expresó y dijo: yo me alegré con lo que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el Señor. Y habiendo tanta turbulencia en este mundo, que el Señor nos haya escogido para poder estar en esta su casa, yo creo que esto es un beneplácito que ninguno de nosotros merecíamos. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero ministrar sobre el tema el valor de lo eterno. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Ese es el tema que el Señor me ha entregado en esta noche y el cual quiero desglosar a la luz de la palabra. El valor de lo eterno. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y yo quiero desglosar un poco. Yo quiero que usted me preste atención. Yo me voy a dar a entender en esta noche, bendito sea el Cristo que vive, para que usted pueda llevarse una palabra en su corazón, en su mente. Nosotros nos gusta todo el mover de Dios, nos gusta hablar lengua, que haya manifestación. A todo el que está acá le gusta sacudirse, cantar un coro y que Dios se mueva, que haya una administración del Espíritu de Dios cuando estamos en la casa del Señor, cuando nos encontramos, cuando nos reunimos. Pero es de vital importancia que el pueblo sea ministrado con la palabra en estos últimos tiempos, porque lo que va a mantener vivo al creyente en el Espíritu es la palabra del Señor. Y aunque usted vea que estamos predicando la palabra, la iglesia
iglesia no le está dando el valor que tiene la Sagrada Escritura, el valor que amerita la palabra del Señor en nuestra vida como creyente. Bendito sea el Señor. Por eso, mientras yo leía la Escritura, el Señor me inclinaba hacia esta palabra, el valor de lo eterno. Bendito sea el Señor. Yo quiero dejar en tu corazón plasmado que las cosas que son eternas hay que valorarlas. Las cosas que Dios ha puesto en tus manos, que tú no te las has ganado con mérito propio, bendito sea el Señor, aleluya, hay que valorarlas. Hay cosas que usted las recibe, bendito sea el Señor, no porque usted ora, no porque usted ayuna, no porque usted escudriña la palabra, ni porque tiene un tiempo ya en el Evangelio. Hay cosas que usted las ha recibido simplemente por la gracia y la misericordia de Dios, y ahí incluimos la vida eterna, la salvación que nosotros nos han regalado, no ha sido otorgada a nuestra vida, no porque la merezcamos, no porque nosotros ayunamos, oramos. La salvación ha sido dada a nosotros por gracia, y gracia en ese término, bendito sea el Señor, significa algo no merecido, favor no merecido. O sea, nosotros no merecíamos ser salvos, por eso la palabra enseña que por gracia somos salvos. Nosotros no merecíamos entrar al reino de los cielos, pero por gracia nos han dado entrada, bendito sea el Señor, por vía del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos ha dado entrada a nosotros para que entremos al reino de los cielos, para que estemos allí en el trono de gracia, bendito sea el Señor, y podamos estar ahí al lado del Señor. Aunque algunos, aún sabiendo que se van a salvar hasta con la salvación, tienen mala fe y quieren competir hasta con la vida eterna. A esta altura del Evangelio, donde es un privilegio entrar al reino de los cielos, hay gente que su interés en el camino y en su entrada al cielo es que ellos quieren ir, lo que están planeando: yo quiero entrar para estar en la boda del Cordero, yo quiero entrar para que me den una corona, yo quiero entrar para que me den algo. Hay otro en el Evangelio que le dicen a Dios: aunque tú no me des una corona, yo quiero entrar a tu reino. Aunque yo no tenga, bendito sea el Señor, ningún regalo extra por salvarme, yo lo que quiero es entrar al reino de los cielos. No importa dónde tú me coloques, pero que sea en el reino de los cielos. No importa dónde tú me pongas, pero yo lo que quiero es la vida eterna. Yo lo que me quiero es salvar. Pero usted nota, por eso alguien se le acerca a Jesús y le dice al maestro: maestro bueno, dinos, bendito sea el Señor, en tu reino ¿cuál será el mayor? Y Jesús tuvo que enseñarle ciertas reglas, porque es que Dios tiene sus reglas. Y aquí, bendito sea el Señor, en lo terrenal donde nosotros habitamos actualmente, todo genera y todo funciona con leyes espirituales. Alabado sea el Cristo que vive. Por eso Jesús le dijo: en mi reino el que se tenga por el mayor va a ser el menor, y el que crea, bendito sea el Señor, el que se tenga como el menor puede hacer que sea el mayor. ¿Por qué? Porque dice Jesús que nosotros vinimos a servir y no ser servidos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aquí nadie puede creerse el importante. Es más, la Sagrada Escritura enseña que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que aquel que debe tener. Esto significa que usted no puede creerse que usted es lo último, que si usted no canta, diga que Dios no se mueve porque usted que tiene la unción, porque cuando Jehová lo quiere hacer, lo hace con el que él quiera. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo creo que nosotros deberíamos de darle una vuelta por la Escritura para que dejemos de ser tan egocéntricos, porque el pueblo está para danzar, bendito sea el Cristo que vive, quiere como manipular al eterno, bendito sea el Señor, y querer manipular lo inquebrantable de Dios. Y yo quiero que usted entienda en esta noche por la Sagrada Escritura que la misma palabra enseña que nosotros tengamos a los demás como superior a nosotros, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Que cuando usted vea a un hermano, usted lo vea como alguien superior a usted, no que usted entienda que usted es superior a su hermano. Hay gente que dice: pero hay gente que llegó en estos días y ya predica, y aquella que viene de la calle y ya dice que es líder de la dama. Es que no es lo mismo tener la gracia que ser gracioso. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Esto es sobre quien caiga la gracia. A Dios no le interesa que usted tenga 30 años en el Evangelio. Alma mía, adora al Cristo que vive. A Dios lo que le interesa es que usted esté dispuesto, que usted quiera hacer lo que Él dice. Y no tiene que ver con tiempo, y eso
eso que Dios premia los esfuerzos. Pero Dios no tiene que ver que usted tenga 50 años. Para Dios alguien que esté en el camino con 20 años y alguien que le sirve con 10 años ocupan la misma posición. Todo depende del llamado que usted tenga, y hay llamados que hay que darle su valor. Yo quiero hablar con alguien aquí en esta noche porque escucho expresiones en la vida de los hermanos como que menosprecia lo que el Señor le ha entregado. Bendito sea el Cristo que vive. Como que menosprecian el llamado. Yo escucho muchas personas aconsejando a otros, incluso hasta a mí me pueden aconsejar en un momento y decirme no le dé tanta prioridad al llamado, porque aquí hay personas que para ellos, alabado sea el Cristo que vive, ellos se quejan y dicen los pastores quieren que nosotros estemos en la iglesia todos los días. No hay necesidad de estar todos los días metidos en la iglesia, alabado sea el Cristo que vive, para yo ser cristiano. Pero sí hay necesidad de que tú trabajes de lunes a lunes, porque te van a pagar un sueldo, el valor de lo eterno. Las cosas que son eternas, las cosas que son espirituales, hay que darle el valor que amerita. Hay gente que se va lloviendo a trabajar, pero no se va lloviendo a congregarse, porque ellos entienden que Dios todo lo entiende. Se van enfermos a trabajar, pero para la iglesia no se van ni con un dolor en un dedo, porque ellos entienden que Jehová es permisivo y que Jehová puede soportar y tolerar todo lo que nosotros queramos. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo le he dicho al pueblo que si Dios fuera humano, hay culto que no lo recibiera, no lo estrellara en la cara y dijera yo no quiero ese culto. Gente que va a la iglesia y que hace culto, pero no hace culto nada, se sienta como un pedazo de carne en una silla, no dice gloria, no adora a papá, no le sirve al Señor. Alma mía, adora al Cristo que vive. No todo el que se congrega hace culto. Hay gente que lo que va a servir de obstáculo, y qué bueno que usted esté aquí, pero en el pueblo hay gente que ni lava ni presta la batea. Si tú adoras le molesta, pero ellos seco como un arenque. Si te sacude le molesta, pero ellos no se sacude. Desacreditan los cultos y que ese culto estaba seco. Seco está tú que no sintiste a Dios en el culto. Alguien debería de glorificar el nombre del Señor. A lo eterno hay que darle su valor, a lo eterno hay que darle su espacio. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aún el que está aquí que no es cristiano tiene que darle el valor a lo eterno. Aquí hay que aprovechar la cosa que no tenemos con qué comprarla. La salvación no se compra, pero tampoco se vende. Alguien ya pagó el precio para que tú obtengas la vida eterna. Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad. Él fue molido por nuestros pecados. Oh Dios, el que vive y que liberta, fue castigado por nuestra paz. Lo hicieron pedazo para que tú te salves. Alguien debería de meditar qué pasó Cristo camino al Gólgota, cuánto padeció, y mientras iba camino al Gólgota dice que obligaron a alguien para que lo ayudara con la cruz, porque él cayó al suelo. Bendito sea el Cristo que vive. Y alguien fue como para ayudarlo, pero le estaban obligando. Aquí el que tiene que guardarse de que obligado no se guarda nada. Esto es por amor. Sin embargo, otro que pidió que le entregaran su cuerpo para él ungirlo con especia y darle sepultura. Alma mía, adora al Cristo que vive, porque él entendía que había un valor hasta en el cuerpo del maestro. Oh, bendito sea el Señor. Lo eterno se valora. Cuando usted está en la iglesia, valore ese tiempecito que usted está en la iglesia, que usted no sabe para qué Dios lo está preparando. Bendito sea el Señor. En la magnitud que usted está recibiendo a Dios, es que nosotros somos, si no vemos, no creemos. La iglesia está llena de gente que son tipologías de Tomás, que si ellos no ven algo, ellos entienden que no recibieron. El día que no hablan lengua, ellos entienden que Dios no le ministró alabanza, y entra una tristeza en su corazón, porque ellos dicen Dios no me ha hablado. Gente que le interesa más que un predicador le diga cita, dice el Señor, a lo que le ministra la Sagrada Escritura. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y yo quiero que usted aterrice en esta noche, porque si nosotros nos descuidamos, a los que tienen ministerio lo van a agarrar como brujo para consultarlo, porque es que el pueblo no quiere tener su propia experiencia. Alma mía, adora al Cristo que vive. Se dan campaña en la iglesia 3 días, una semana. Se dan 15 días de campaña, y otros que se atreven a más y dan 50 días, 40 días. Hay gente que ha dado meses de campaña, que son atrevidos en el espíritu, y ellos dicen voy a dar tanto tiempo
días de campaña por las almas, pero después de esa campaña, da pena decirlo, hay gente que entra en vacaciones como que se va para un resort, aleluya, se sienten cansados alabándose al Cristo que vive, y hay otros que después de 15 días de administración también se descargan porque no le dan el valor a lo eterno. Cuando usted esté en el culto, usted tiene que aprovechar. Olvídese del que está al frente, del que está atrás, del que está a la derecha, del que está a la izquierda, y concéntrese usted en recibir lo que Dios tiene para usted. Otro en el que vive, porque es cierto, todos tenemos una lucha constante contra Satanás, contra la carne, contra el sistema, pero no todos batallamos muchas veces con lo mismo. Usted que tiene que analizar de a qué magnitud te necesita Dios. Usted que tiene que analizar de dónde Dios lo sacó. A otro le puede lucir estar descuidado, pero a ti no. Tú sabes que si te descuidas te mueres. Alabándose el Cristo que vive y que liberta. Aquí hay gente sentado que su cabeza tiene precio. Desde que tú abres tu boca, el diablo te hace un lío. Desde que te sacude, quiere volarte la cabeza. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Tu vida espiritual no puede ser igual a la de otro. Otro puede llegar al culto y estar quieto. Tú no puedes estar quieto. Tú sabes que tú necesitas refuerzo. Yo siento a papá aquí. Grita gloria en esta noche, alma mía. Amor al Cristo que vive y que liberta. ¿A usted no le ha pasado que usted mira a alguien que está al lado suyo y te dice, Señor, pero será que no siente lo que yo estoy sintiendo? Usted lo ve con una chelcha y una risa. Usted dice, ¿será que son ciegos espiritualmente? Que no se han dado cuenta que algo fuerte se está moviendo. Es que contigo el llamado es sobre ti que está Jehová. La visión que tú tienes no la tiene otro. Eso lo conseguiste tú bajo lágrimas, bajo padecer. Alma mía, por el Cristo que vive, grita gloria. Que yo siento a mi amado aquí en esta noche. El valor de lo eterno, dale la importancia a lo eterno. Hay gente que te dice, pero ¿por qué tú lo tomas tan en lleno? ¿Por qué para tú ser cristiano tiene que ser tan extremo? ¿Por qué tiene que ayudar tanto? Tú eras más extremista cuando tú eres impío, que pasa que tú sufres como de amnesia. Ahora se te olvida, pero tú amanecías en la discoteca, bailaba hasta los anuncios. En el que vive, la gente consumía droga y la que le quedaba se la untaba. Parecían locos, hacían bulto con una cerveza desde la mañana en la calle ya caliente, pero la tenían en la mano haciendo bulto. Y ahora que son cristianos y que te van a coger el evangelio al pasito, no. Mi Cristo se fue al extremo. Él se fue hasta la muerte, grita gloria. Él se fue hasta que te salve, se fue a la cruz. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. A quien tiene que darle el valor a lo eterno. O si te van a decir extremista, porque tú quieres ser lo fiel que ha sido fiel contigo, que te llamen extremista. Alma mía, por al Cristo que vive. Dios mío, este evangelio tiene que ser orgánico. Esto tiene que ser orgánico. Es inmanipulable el evangelio. Esto no se manipula, esto es de verdad. Para perseverar en este camino hay que amar este asunto. Para llegar hasta la meta hay que amar este camino. Hay que amar el evangelio. Hay que demostrarle al diablo que a ti no te están obligando a ser cristiano, a servirle a Dios. Santo. Pues hay gente que son puestos a prueba. Mazoca atacar. El enemigo empieza a atacarte porque cree que tú eres cristiano por un coro. Él cree que tú eres cristiano para que te den el devocional. Él cree que tú eres cristiano para que te den un himno en el cultural. Él no ha entendido que tú estás ligado a Cristo. Él no ha entendido que Cristo es tu vida, que hay un valor en lo eterno que Dios te ha puesto ahí, papá. Yo siento corriente aquí, grita gloria. Alma mía, por el Cristo que vive. Te quitaron el coro y sigue prendido. Te quitaron el devocional y sigue prendido. Te han calumniado y sigue prendido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento gloria. Déjalo que se mueva en esta noche. Que gente que sabe lo que Dios le da a lo eterno ahora. Dale valor al Espíritu de Dios que está en ti. Pues no es hermano que le da vergüenza que lo vea, que le da vergüenza ser cristiano, que le da vergüenza que los primos, que los tíos sepan
gente se convirtieron y están en el culto y dicen que le da vergüenza danzar, le da vergüenza estar en la campaña al aire libre. Usted no ha ido a actividad, que usted ve un pueblo que se seca cuando está afuera, que no adora, no quiere que lo vean danzando, y eso como que se pega. Un cristiano cobarde y seco en un culto es peor que un satanista. Si no, pregúntale a Moisés, que cuando bajaron con su Caleb le dijeron: Moisés, es cierto, la tierra es próspera, fluye leche y miel. Y cuando dice el texto que fluía leche y miel, no era que la leche y la miel salían de la tierra. Está dando a entender el escritor del texto que la tierra era próspera, que era fértil. Bendito sea el Señor. Le dijeron: son grandes en gran manera los frutos. Moisés, eso es tremendo, esa tierra a la que tú no enviaste a explorar de parte de Jehová. Pero hay un pero, diga alguien, hay un pero. Hay gigantes en la tierra, Moisés, y nosotros delante de ellos somos como langosta. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero hay algo que me gusta del texto, y es que la escritura enseña que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Digan conmigo, no era normal, no, tenían espíritu diferente, alma mía, adora al Cristo. Y según lo que dice Pablo, no tenían espíritu de cobardía. Parece que hay un espíritu de cobardía, porque Pablo dijo: Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dice la Sagrada Escritura, oh gloria al que vive, que Caleb le dijo: mira, Moisés, si Dios se agradara de nosotros, a esos gigantes que están en aquella tierra nos lo vamos a comer como pan. Pero dice la Sagrada Escritura que eran 2 espías. Josué y Caleb tenían espíritu diferente, pero los 10 que andaban con ellos tenían espíritu de cobardía. Y es tan peligroso tener un cobarde al lado que los otros 10 querían entrarle a pedrar a Moisés y a Josué. Caleb también, porque hay gente que te va a perseguir porque tú logras lo que ellos nunca han logrado. Hay gente que te va a cuestionar porque tú danzas y ellos nunca han danzado. Hay gente que te va a querer golpear porque tú ves lo que ellos nunca han visto. Grita gloria. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Ay, pero que yo llegué hace mucho. Yo no tengo que ver con eso. Yo vine a buscar a Dios. Yo no vine a competir con nadie. Llévate de Dios. Dale valor a lo que tú portas de parte de Dios. Dale valor al llamado que tú portas. ¡Aprende! Tú no tienes que ver quién estaba primero. A ti te trajeron. Usted no pidió ministerio, a usted se lo dieron. Hay gente en el monte llorando para que Dios le dé uno. Tú nunca lo pediste, a ti te lo dieron. Usted no pidió ser cristiano, fue que a usted lo trajeron. Jehová te fue a buscar donde tú estabas y te trajo. Él te amó primero. Él te convenció, pero Jeremías no lo sabe. Jehová le dijo: Jeremías, yo he puesto mi palabra en tu boca. No fue que te enganchaste, Jeremías, fue que yo puse el lepacaí a una bacanda aquí más cerca. Por eso hay gente en el pueblo que lo están menospreciando, porque es que van rápido, van acelerados espiritualmente. Es que Jehová le pasó suero, le inyectó vitamina, le dijo: yo te necesito, sacúdate que llegó el tiempo. Me toca a ti ahora. Y mi alma adora al Rey. Yo siento, papá, que se muere rápido aquí. Siéntelo como llama que está sobre ti. Sobre ti cayó la gracia, sobre ti cayó el favor, sobre ti cayó el
comiendo y ahí no te quejabas. Al mundo no te le pataleaste, a la cerveza no te le pataleaste, al romo no le pataleaste, a los demonios no le pataleaste, pero a Jehová le quiere hacer la vuelta de alabanza. Desde que canta un coro ya dije que está desbaratado. Sigue cantando hasta que caiga fuego, hasta que los demonios retrocedan. Alma mía, todo el Cristo que vive. Yo soy aleluya, la gente que se mueve vía reloj, porque esa gente no deja que el otro fluya. Y nadie está buscando aquí de Dios a lo loco. El que está metido en los montes, que está orando, está llorando, está esperando la orden del cielo para moverse, para sacudirse. Porque es que nosotros no vamos a bar, nosotros no tomamos alcohol. Este es nuestra hábitat, el evangelio, y todo lo que tiene que ver con el evangelio. Y el que busca a Dios cuando Dios le da algo quiere sacudirse. Ahora usted no quiere ver a nadie fluyendo, usted que organiza actividades, no le dé parte a alguien que tiene a Dios. Entréguele a los secos, bendito sea el Señor, para que ellos saluden y entreguen. Pero el que está buscando a Dios, que está monteando, que está ayunando, que está haciendo vigilia, que está buscando el rostro del Señor, desde que diga gloria se le va a activar todo lo de Dios que tiene encima. Desde que usted le entregue, algo va a caer en su vida y va a empezar a fluir en el Espíritu. Y eso a mí no me molesta, porque para que venga gloria mejor que se sacuda aquí. Alma mía, todo el Cristo que vive. Pero el pueblo se deja secar. La gente está cantando y hay algunos que están dirigiendo, porque hay gente que entra en presión cuando Dios está usando a otro y ellos van después. Hermano, cada quien es como las estrellas aquí, brilla con luz propia. Tú tienes, aquel tiene, tú el que está aquí tiene algo de Dios. Si Dios te llevó a ti, Él tiene una responsabilidad contigo. Cuando yo me convertí, bendito sea el Señor, que no había tantas mujeres predicadoras, alabado sea el Cristo que vive, me invitaron a predicar en una vigilia. Y se armó un tumulto, decían, es una mujer que va a predicar, una flaquita, la que le decían Cuca, del 5 de abril, alabado sea el Cristo que vive, va a ministrar, y había como un tumulto. Habían hombres que empezaron a llamar, pero ¿cómo que va a predicar una hembra? Si esa vigilia, bendito sea el Señor, va demasiada gente. Esa muchachita llegó los otros días, no va a dar la talla, no tiene el material. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Llegó vecina todavía, bendito sea el Señor. Cuando llegó la actividad que yo iba pasando, Dios mío, ahí estaba todo el que predicaba, gente de Dios tremendo, que yo misma veía que Dios lo sabe extraordinariamente. Alabado sea Jesús. Yo pasé calladita y me tiré de rodillas y le dije, ¿qué va con tanta gente que tú tienes? Me mete a mí en este lío. Ahí hay gente que come en Biblia, que son eruditos. Ahí hay gente que tiene revelación de la palabra. Yo me siento como un pollito en medio de este ejército, y ahí de rodillas, bendito sea el Señor, se movió mi hermano hablando en lengua hasta donde yo estaba, y me dijo en el oído, así te dice el Señor, es verdad que hay muchos aquí que predican, pero yo te traje a ti en esta noche. Alma mía, todo el Cristo que vive y que liberta. Que lo que te quiero decir, lo de Dios en ti va a fluir, porque Dios es responsable, porque fue el que te envió. Él es responsable de ti. Él te da la capacidad, las herramientas. Dios no llama a gente capacitado, Él es que capacita a los que los llamamos. Entonces a veces tú no quieres ejecutar lo espiritual porque te sientes al menos. A mí me escribe mucha gente y gente cercana me dice, me pongo muy nerviosa cuando me toca predicar. Eso es bueno, y si tú perdiste eso, siéntate, no prediques más. Eso se llama dependencia. Eso es lo que te hace ser de Dios. Eso te hace depender del Espíritu de Dios. El día que tú pierdas eso, va a entender que tú dominas el ambiente, que tú agarras un texto y haces lo que tú quieras. Pero mientras tú sientes una cosita aquí y que va acelerando a medida que se acerca la hora de entregarte, eso es que tú le estás diciendo a tu humanidad, yo sin Dios no puedo subir ahí arriba, yo sin Él no puedo ministrar, yo solo no puedo hacer nada, yo lo necesito a Él, yo me rehúso a ministrar sin el Espíritu de Dios, yo me rehúso a cantar un coro si el Espíritu de Dios no va conmigo. Eso es bueno que tú lo sientas. Yo conozco hermanos que cuando lo anuncian con el mensaje no duermen más, hasta que no dicen hasta aquí esta oportunidad, y el hermano que continúa, ahí respira, le vuelve el alma al cuerpo. Por fin, ya prediqué, ya salí de eso. Eso se llama temor, y el temor tiene que volver al pueblo.
Hay predicadores que se sienten autosuficientes porque tienen 4 o 5 versos embotellados en la cabeza y ellos entienden que ellos pueden mirar el ambiente, que agarran las emociones del pueblo y las hacen pedazos. Pero no es lo mismo predicar un mensaje que cambiar vida a través de la predicación de un mensaje. Que cualquiera se aprende un mensaje, cualquiera predica, pero no cualquiera tiene vida, no cualquiera tiene Espíritu Santo y fuego en un mensaje. Y cuando te hablo de Espíritu Santo y fuego, no me refiero que cualquiera hable lengua, no, hay algo más allá. En mi caso yo siento que Dios me respaldó en un mensaje cuando yo siento la libertad del Espíritu, en la palabra. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando yo siento en la Biblia, mi alma adora al Cristo que vive, que está encajando en el corazón de quienes están ahí. Ese es el verdadero mover de Dios genuino, porque hay gente que salta, brinca y se sacude, pero en el mensaje se duerme. Entonces a usted le falta Espíritu Santo y fuego, porque el que tiene el Espíritu de Dios ama la palabra. El que tiene el Espíritu de Dios dice: predica, papá, habla mi vida, que yo te escucho de barata, me rómpeme, pero algo conmigo. Entonces hay que darle el valor a lo eterno, porque la iglesia todo lo eterno lo tiene así. Van al culto al sí. Si van a cantar un himno, dice: yo no canto, pero como es para Dios. O sea que Dios merece lo peor de ti. La gente antes cogía hasta 3 días de ayuno para que Dios le diga cuál es el himno que quiere, cuál era el coro que Dios quería que tú cantaras. Ya no, la gente dice: yo me sé 20 coros, yo canto cualquiera. Eso es falta de comunión, de identidad espiritual. Todavía tú entiendes que eres autosuficiente, tienes que morir todavía. Alabado sea el Señor, pero el que ya murió a todo lo terrenal y a aquel hombre le dé bombo, que lo adule. Le dice: Jehová, que te canto, ¿cómo te lo canto? Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Qué tú quieres? Me dieron una oportunidad, voy para el piso para que tú me llenes. No quiero predicar vacío. Por eso hay gente que cuando corrigen, el pueblo hasta se le va, porque que corregir seco duele. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero cuando el pueblo estaba con la nube y tú lanzas la palabra, le duele, pero sigue sacudiéndose. Alma mía, adora al Cristo que vive. Que darle el valor al eterno. Yo me encontré con este texto maravilloso de la palabra del Señor, aleluya, donde nuestro hermano el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, aconsejando a la iglesia de Corintios. Y es una parte que yo amo del apóstol Pablo, porque siempre se preocupaba porque la iglesia estuvieran sanas espiritualmente, que llevaran una vida conforme a la palabra. Bendito sea el Señor, que amara la sagrada escritura. Bendito sea el Rey que vive y que liberta. Y él inicia hablando, bendito sea el Señor, y dice que iba a hablar sabiduría entre los sabios. Mi alma bendice al Cristo que vive. No es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Hay gente que conoce muchas cosas pero no son sabios. Es igual que el que estudia medicina, sabe muchas cosas de libros en medicina, pero para entender la Biblia, oh gloria al que vive, se necesita la sabiduría, el denuedo. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La iglesia tiene que ponerle prioridad a las cosas eternas, a las cosas espirituales, a las cosas que son de Dios. Hay gente que deja hasta de ahí un culto glorioso para hacer cualquier cosa secular. Con esto no te digo que abandone tu empleo, es que le dé el lugar que cada cosa amerita, que cada cosa necesita, para que no te vuelva una Marta que queriendo tener la casa limpiecita y queriendo que la comida esté lista para que Jesús coma, descuidó la enseñanza del reino. Aquí hay que prestarle atención a las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos reunidos, hermano, Dios tiene una responsabilidad de manifestar algo para nosotros, entregarnos cosas espirituales, porque Él entiende que este pleito que nosotros peleamos en la tierra no lo podremos ganar con nada carnal. Necesitamos refuerzo espiritual. Cuando nosotros estamos unidos y apuntamos de tizones, Dios levanta al que está débil, fortalece las rodillas endebles, le da fuerza a todo el que no tiene ninguna manifestaciones. Pueden haber sanidades, pero cuando usted está pensando en pollo, aquel está pensando en yuca, y uno aquí adelante que quiere ver la gloria de Dios, no va a pasar nada, porque la Biblia dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, con signos de interrogación. Es una pregunta que hay allí. A veces uno quiere que Dios se mueva, el que está cantando el coro quiere que Dios se manifieste, pero hay otros por allá siendo presos
depresión, gente mirándose con el pico como un tirapiedra porque están durando mucho en el coro, no quiere aplaudir, hacen huelga de alabanza, de que no voy a adorar para que Dios no se mueva porque fulana me cae mal. Conectate tú, alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Por eso yo amo la gente que son diferentes, la gente que en el culto adoran aunque otro no adore, la gente que nadie lo manipula espiritualmente, la gente que se sacude en el espíritu aunque otro no lo haga, la gente que no necesita que otro le diga que Dios está aquí, ellos conocen el aroma de su dueño, la gente que se envuelve aunque nadie le diga recibe, alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que si tú no lo señalas no reciben de Dios, si tú no le ministras no reciben de Dios, pero hay otros que vienen ministrando desde la casa, el culto de ellos, el culto que le tocaba a ellos darle a Dios, empezaron en la casa cuando estaban buscando la ropa, mujeres que cuando están buscando la ropa con la que van para la actividad se envuelven en un coro y mientras planchan ese día cantando el coro, se meten para el baño en comunión cantando el coro. En pocas palabras, alma mía, ya el culto empezó, el culto para Dios ya empezó desde la casa. Siento gozo porque voy para la casa de mi Padre, desde allí mi alma adora al Cristo que vive. Esas son la gente que cambian el ambiente, esas son la gente que cuando abren la boca tú sientes el Espíritu de Dios que sale. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y eso es lo que el enemigo quiere quitarte, quiere robarte esa genuinidad que tú tienes en el Eterno, que tú no tienes que ver que te estén mirando, donde Dios te sacude, te sacude. El diablo le molesta hasta como tú danzas, quiere secarte, alma mía. Adora al Rey que vive y que liberta. Tú no te puedes apagar, si te apagas te mueres, si dejas de ser como tú eres te mueres. Así es que tú has crecido espiritualmente, así es que tú has visto a Dios. Dale aplauso al Rey. Déselo fuerte al Señor. Tengo esa gripe mala que anda y anoche por ahí por la playa de Najayo predicando empezó a llover, ya usted sabe. Nosotros estamos pagos. Este cacao va a coger gusano, pero nuestra alma volará. Mi alma bendice al Señor. Dele valor a lo eterno. Yo me acuerdo cuando yo era impía, uno bailaba hasta los anuncios, paraba en el medio, la discoteca, había gente que ni sabía bailar, pero bailaba. Hacían el payaso y otros se reían. Y ahora están en la iglesia, ni danzan ni aplauden. ¿Cómo te aguanta el evangelio? Porque si el que está buscando a Dios lo están buscando a carta blanca, yo me pregunto, ¿cómo que usted está vivo? ¿Cómo que está cristiano todavía? ¿Cómo que usted respira? Porque ese evangelio es seco, ese evangelio no funciona. Usted va a sentir que no es de aquí, como que esto está aburrido. Va a decir tanto que dura. ¿No le ha pasado eso? Que usted está en el culto y ya usted quiere que el hermano entregue. Yo he estado predicando a veces y hay gente tan seco y como en otro mundo que yo lo veo mirándome loco porque yo entregué. No te apures que te va a secar porque ahora que yo voy a predicar. Alma mía, ver al Cristo que vive y que liberta. Y te van a mirar como me hace presión para que entregues loco. Si tú estás cantando un coro y Dios sopló y alguien te está mirando, diga que así mira la cara para allá como que no lo viste y no ve que no pare, a Dios no le frene. Deja que Dios se mueva. Que eso es lo que tiene el pueblo así, seco, lánguido, enfermos. Van al culto y cuando se mueve Dios se quieren ir para la casa porque mañana van para el médico, pero el médico está ahí, déjalo que te sane. Fluye en el Señor, deja la prisa, ver a Dios hasta que Dios quiera, bendito. Esa gente no hace vigilia personal en su casa porque siempre andan rápido y están rápido. Hay gente que no llega en el culto de altar, en el culto porque ellos les gustan devocionales y si llegan a la hora, bendito sea el Señor, ya tarde se ponen de rodillas un bulto, pero de que sonó la huira, los piecitos como que se le calientan y se paran de pie y ni siquiera oran delante de la presencia de Dios. Yo sé que te gusta el devocional, pero llega a tiempo para que eche gasolina, para que el fuego pueda subir, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. No sea ladrón de aceite, tú tienes la fuente, tú tienes de donde emana, tú tienes a Dios y tú lo sabes.
humillándose ahí mismo, diciéndole sí al Señor, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Otro ahí mismo, en el mismo instante, reciben liberación inmediatamente. Desde que Jesús entra a su cuerpo, reciben una liberación evidente. Por eso hay mover del Espíritu que nosotros necesitamos. A lo eterno hay que darle toda su prioridad dentro del culto que Dios haga. Si Dios se está manifestando, deje que Dios se manifieste. La iglesia tiene que darle no la autorización, porque Dios no le pide permiso a nadie, sino, bendito sea Jesús, tener ellos la libertad de permitir que Dios se mueva como Él quiera, que Dios ministre a quien Él quiera. Dios no se le pone traba. Si Dios está ministrando, que acabe Él cuando Él quiera, que sane cuando Él quiera sanar, no cuando tú quieras. El creyente cree como que le va a meter terror a Jehová, y que levántalo ahora y sánalo ahora. Dios no coge presión de nadie. A Jehová se le dice: si tú quieres, papá, tú lo haces. Si tú quieres, tú lo levantas. Si tú quieres, tú te mueves en esta noche con un corazón humilladito. A lo que tú quieras, que yo quiero estar aquí. A Jehová le agrada a los creyentes que están dispuestos, que dicen: desgréñame, sacúdame, sácame hasta del banco. Usted no ha tenido un hambre de Dios. Yo soy predicador, hermano, pero miren, no es lo mismo predicar. No es lo mismo predicar que estar en un ambiente de adoración. Yo a veces, aún ando predicando, yo digo: yo quiero tener un culto donde Jehová me desbarate por dentro, donde yo sienta su presencia y sea quebrantada, que haya una adoración genuina, que haya algo tan especial. Bendito sea el Señor, que yo sienta que estoy ahí en los mismos brazos de mi Padre. Y cuando usted llega a ese tipo de culto, usted se siente chiquitico, usted se siente indefenso, usted lo que quiere es que el papá lo abrace. Y usted llega al culto, usted no tiene que ver con que más nadie esté adorando. Usted siente a Dios solo. Emma, esa noche usted dice: yo siento que el mensaje era para mí solito. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Que Dios me llevó nada más para hablarme a mí, porque usted no está pendiente al que está ahí. Si el otro no quiere adorar, usted no le interesa. Usted vino a recibir, usted vino a darle a Jehová, usted vino ahí a tirarse delante de los pies de su amado. Pero hay gente que Dios se está moviendo y ellos con los ojos pelados. A ver cómo danza la hermana, qué lengua habla. Si Dios llena al que está a tu lado, conéctate y dile: lléname a mí también. Yo también te necesito. Yo también quiero que tú me llenes. Yo también quiero que tú me sacudas. Y usted va a ver que no va a sentir que se va a desprender el techo en lo oculto. Porque cuando Moisés, la nube de Jehová se metía en el tabernáculo, ni Moisés podía entrar. Era la misma gloria de Dios que arropaba el tabernáculo. Cuando la iglesia le empiece a dar valor a lo eterno, usted va a ver que todo va a fluir. Van a haber más sanidades, van a haber cosas más espirituales dentro del pueblo, y usted mismo se va a sentir espiritual. Porque eso es lindo cuando usted se siente espiritual. Pero para eso usted tiene que entrar en un nivel, un grado de comunión con el Señor. Que nadie haya que apoyarlo para que usted adore. Hay unos hermanos que parecen un motorcito viejo que ni pateando lo prenden. Hay que estarlo empujando. Están ahí sentados como nada más para llenar requisitos. Y usted no puede ser así. Como creyente, no, eso no funciona. Usted tiene que involucrarse. Usted escuchó que alguien está adorando y se sacudió. Conéctate que Dios está ahí ya. El que de Dios desde la casa sabe que va a haber un viento de papá en el culto. Tú lo sientes en el cuerpo, en tu alma, en todo tu ser. Y si tú tienes un amiguito de confianza, tú le tiras un mensajito y le dices: se va a meter una gloria. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y si él es de tu vida, que te va a decir: yo también lo siento. Oh, gloria al que tiene relación con Dios. Cuando se mete un ángel al culto y está cerca por donde pasó ese ángel, lo siente en su cuerpo. Que algo espiritual entró al culto, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta, el que está conectado. ¿Sabe cuando hay una fuerza contraria que entró a la casa? Cuando algo está haciendo guerra en el culto para que el pueblo no reciba de Dios, inmediatamente se le activa lo de Dios. Más con una mirada usted se habla. Con una mirada usted habla con el que de Dios. Con una mirada usted mira al otro y él entiende de una vez el lenguaje corporal. Desde que tú lo miras con otro tipo de mirada y tú le haces
hace así, ya él sabe que papá está ahí. Él entiende el lenguaje. Bendito sea el Señor. ¿No le ha pasado que usted ve a alguien ministrando y hoy entre esa persona en una revelación que usted se agarra la cabeza y dice, ofrécome, es aquí Jehová que tiene encima? ¿No le ha pasado? Y mira un amiguito suyo, una amiguita para acá y dice, como quien dice, tiene, oh gloria al que vive y que alimenta el lenguaje espiritual de la gente que valora lo eterno, de la gente que conoce el lenguaje divino. El que le da valor a lo eterno sabe cuando hay una guerra que es provocada por un demonio, oh gloria al que vive, que lo enviaron a detenerte. Alabado sea Jesús, porque vieron una gloria espesa que viene para tu vida y quiere, antes de que reciba lo que viene de parte de Dios, boicotear el plan del eterno. Ahí es que usted va a aprender lo que es el valor de un llamado. Por eso cuando Jesús, Pedro se le acerca, le dice, maestro, muchos son los que se van, en pocas palabras, bajar la guardia. El mensaje está demasiado fuerte. Jesús le dice que Pedro te quiere y tú también. Pero Pedro entendía el valor de lo eterno. Pedro le dice, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida para mí. Él entendía que tenía que estar pegado de la roca. Él entendía que tenía que estar pegado de su Salvador, que tenía que estar cerca del Rey de Reyes. Y el que entiende eso, el valor que tiene el eterno, no se va del evangelio por crítica ni por batalla. Porque oiga qué cosa, hay gente que ora para que tú te conviertas, pero después que te conviertas te hacen una guerra del mismo infierno, como para que vuelva y te vaya. Oh gloria al que vive. Él le dice, pero yo tengo más tiempo que yo en el evangelio y mira ya cómo está. Oh gloria al que vive y anda por allá, está ministrando. Bueno, yo no tengo la culpa. A mí me cogieron, alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Te hacen una guerra sin cuartel, con el sentido de que tú de pronto hasta te vayas. Bendito sea el Señor, pero no hay tiempo, hermano, para tú estar observando a quién tú le caes bien y a quién tú le caes mal. Eso es irrelevante. Eso no importa. Eso no tiene importancia. A quién tú le caes bien no importa. A quién tú le caes mal hay que cuidarse de los halagos y de los malos comentarios también, porque hacen daño. Ambos dañan la unción. Que a alguien tú le caiga mal a ti no te interesa, es irrelevante. Pero también es irrelevante que a alguien tú le caiga bien. A ti te llamaron, tú no viniste aquí a encajar, fue que te trajeron para que te salve. Tú no llegaste aquí para caerle bien a nadie. Oh gloria al que vive y que liberta. Y cuando tú entiendes eso, cuando alguien te deje de hablar, tú vas a seguir para adelante y en tu corazón no va a entrar raíz de amargura, porque tú vas a decir, pero ven acá, a mí fue que me trajeron, yo no pedí nada en este evangelio, yo no pedí ministerio. Si tú te hablas, háblale tú y sigue prendido para adelante, hazte fuerte para que pueda entrar al cielo. Si no, no lo va a lograr. Y el impío que no le da valor a lo eterno no va a lograr salvarse. Y si usted se muere sin Cristo, usted va a desear no haber nacido. Usted va a desear nunca haber visto vida. Usted va a desear nunca haber venido a la tierra, al mundo. Porque hay una vida después de la muerte y usted tiene que ganarse esa vida eterna. Lo eterno tiene importancia. Usted inteligentemente, hablo con los impíos que están aquí, con los que no conocen a Dios, con los que están apartados. Usted debería de analizar inteligentemente, porque Dios no le dio cabeza a usted para moño. Usted tiene un raciocinio. Alabado sea el Cristo que vive. Yo sé que hay cosas que usted entiende y Dios también se las da a entender. Usted nunca se ha preguntado, pero ¿de qué tan grande me quiere librar Dios? ¿De qué tan feo y fuerte me quiere librar Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que muera de esa manera? ¿De qué me quería librar el Eterno? Que permitió que su Hijo se hiciera maldito, porque el que moría en forma de cruz estaba haciéndose maldito. Era como que un delincuente lo crucificara. Recibió el oprobio, lo maltrataron, le pusieron coronas de espinas, le dieron vinagre cuando dijo que tenía sed, le clavaron una lanza en su costado para que se diera cumplimiento a la escritura, y de él salió sangre y agua. Tú no te has analizado, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que padecer todo eso? ¿Por qué tanto latigazo? Lo golpeaban cuando tenía los ojos vendados, y en burla los soldados le decían: di quién fue que te golpeó, si tú eres el rey de los judíos. De que tenían demonios. Todavía hay gente que vocifera y dicen cuántas cosas
cosa. Por ahí hay un libro escrito por un endemoniado que fue del mismo infierno que salió el tal Código de Da Vinci, que habla aberraciones de nuestro amado celestial, de nuestro Salvador. Todavía hay gente que se atreve, no gloria al que vive, a insultar, a decir palabras, alabado sea el Cristo que vive, y a uno le da pena. No gloria al Señor por su ignorancia. A veces te molesta, pero tú entiendes que ignorante acabo que están por el diablo. Bendito sea el Cristo que vive. Pero pregúntese usted, vecino que está aquí, pero ¿por qué Cristo murió de esa forma? ¿En qué tan fuerte es lo que viene para la humanidad? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué condenación tan grande es la que hay para los que se pierdan? Que Cristo vino en nuestro rescate. Usted no tenía cómo pagar el precio de su libertad, de su salvación, y por su gracia nosotros somos libres. Él pagó el precio de nuestra libertad. No fue el acta de los decretos que nos eran contrarias, las que habían contra nosotros. Hermano mía, pero al Cristo que vive. Merecíamos la muerte y nos dio vida. Merecíamos el infierno y nos dio la vida eterna. Mi alma bendice al Cristo que vive. Vecino, hay que valorar lo eterno. El papel, eso no sirve. La juca es algo también ficticio. El robo pica, la cerveza amarga. Teteo, ¿qué teteo? Ni teteo, mejor un culto bajo una gloria. Allá afuera no hay nada que buscar. Muerte, embarazo no deseado, traiciones todos los días. Yo le contaba ahorita, Charlie, de un video que yo vi de un jovencito que lo mataron, y el video lo subieron a las redes donde presentaban a la gente. Bendito sea el Señor, con él agarramos como que si era un pollo, un niño que tiene mamá, que tiene papá. ¿Cuánto lo vieron ese video? Eso tiene que poner la iglesia violenta, brava, contra la tiniebla, no contra el hermanito, al que te tira puya, o al que vive y que liberta. No le haga caso, que tu nivel de guerra no tiene nada que ver con puya. Al que te calumnia no va que a su nivel a pelear, que tú peleas con algo demasiado fuerte. Si tú te descuidas, tus hijos corren peligro. El diablo acaba con tu matrimonio. Hay golpes que tú estás recibiendo que para que pierdas el enfoque, es para distraerte, para que mengue, para que dejes de hacer lo que tú estás haciendo. Porque cada vez que abre tu boca le causa estrago a la tiniebla. Cada vez que hace algo para Dios le causa estrago a la tiniebla. Es golpeado, es cortado, que está el enemigo. Cada vez que tú te metes a su hoyo, cada vez que tú golpeas, se nota lo que tú golpeas, quiere sacarte de circulación. Por tanto, usted no puede perder el enfoque. Dele el valor al eterno. Sigue haciendo eso que provocó la guerra. Si cuando tú adoras guerra, no te calles. No le bajes a lo que tú estás haciendo. Sigue trabajándole a Dios. Sigue haciendo culto para Dios. Sigue haciendo campaña. Yo siento corriente aquí. Yo siento gente que papá lo va a estremecer. Voy a dejar la tiniebla en vergüenza. No. Le iba con tu minimizada. Alma mía, por el Cristo que vive. Yo siento defensa del eterno. Búscale y guarda silencio, que viene el refuerzo de Jehová. Alma mía, por el Cristo que vive. Cuando la mujer está a punto de parir, alabado sea el Cristo que vive, la contracción y acelera. El dolor es tan fuerte que no se quita, porque ya el muchacho viene para afuera. Los dolores que tú sientes, no. Yo siento a papá que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Recibe, recibe. Yo siento un nacimiento nuevo, ministerios que vienen de camino nuevo, gente de Dios que yo lo voy a ver en el ambiente, que papá lo ha estado preparando. Está listo, ya te dice el eterno. Corre, muévete, corre de donde yo te mando, corre, sigue trabajando para mí. Corre, 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 corre. A donde tú no puedes correr para el mundo. No te le embales al diablo. Yo creo que así te dice el flyer. No voy a correr, dale la mano a alguien. Dile, yo no voy a correr. Atácame como tú quieras.
corra, diablo, que yo no voy a correr. Dile, a mí me llamaron para salvación. Dile, no corra, que yo tampoco voy a correr. Siento a mi amado sacudiendo la iglesia. Oh, gloria al que vive y que liberta. No voy a correr, yo no me embalo, dile. Yo no retrocedo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Oh, tú tienes material celestial. Deja al diablo en vergüenza. Que él te pidió para zarandear. Y me la voy a atacar tan fuerte que se va a descarriar. Abre tu boca y dile, prepárate y ve lo que Dios va a hacer conmigo. A mí no me llama. Shabakai. Oh, gloria al que vive y que liberta. Meracanda. Mamma mía, por el grito. A mí no me llamaste tú. A mí no me... Plántate, plántate. Plántate, llénate de Dios. Llénate de Dios, no corra. No le corra a la tiniebla. Plántate, plántate. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor. Yo siento algo que tiembla aquí adentro. Gente que Jehová lo está estremeciendo. Eso es, súbela para arriba. Sube al nivel donde Dios te quiere. Lleva la tiniebla a tu terreno. No vaya al terreno de ellos. Llévalo a los aires, que ahí es que ama, cállame. Llévalo a la rodilla. Llévalo a la oración. Amacando. Yo siento gente que no están tirando golpe a lo loco. Hay un secundín. Abre paso, diablo. Abre paso, demonio. Que hay gente revolteado en el espíritu aquí. Diciéndole a la tiniebla que la revancha. Si me tiras, te tiro. Si golpeas, te golpeo. Pero no te voy a correr. He llorado. Abacáyase. Siento su gloria, siento su gloria, siento su gloria, siento su gloria, siento su gloria. Tu cambio cuse, tu male, mi sei, oh gloria al que no mi standing. Oh, allá atrás se metió Dios esta noche. Hay un corre espiritual en esta noche. Sobre ti el que te llamó, sobre ti el que te llamó, abriendo tus ojos, aumentando la visión. Alma mía, adora al Rey. Mira, siento el que tiene los ojos como llama que te tomó, te arropó en esta noche, te arropó en esta noche. El que tiene los ojos como llama, el que tiene los ojos como llama. Cosa que ojo no vio, mi oído escuchó, me han pasado ni siquiera por pensamiento de hombre. Son lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios preparó para lo que le ama. Dale el valor a lo eterno, dale valor a lo eterno. Valora lo que Dios puso en tus manos, valora lo que Dios te entregó. Sigue ahí en esa comunión que quiero ser llamado. Siento a papá aquí, un papá ahí. Yo veo dones que son desenterrados. Hay gente que ama, cae, ascenda. Que hay un avivamiento que está ocurriendo ahora en su vida. Hay un despertar espiritual. Hay gente que va a ministrar, siendo revelación del Eterno que cae en vida aquí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Muévete en la posición que yo te planteé. La tiniebla te conoce. Los
conocen. Ellos saben cuando eres tú que estás orando. Ellos saben cuando eres tú que estás en el monte. Ellos saben cuando eres tú que estás en el ayuno. Quiero ver vidas para mi Señor. Todo el que está aquí que no es cristiano lo invito a aceptar a Cristo. Todo el que está aquí que no ha aceptado al Señor. Todo el que está aquí, si está apartado, descarriado, si nunca ha aceptado a Cristo, quiero verte para mi Señor. Quiero ver vida para el eterno en esta noche. Alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. La iglesia sigue adorando al gran Rey. La iglesia sigue en la misma comunión. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en esta noche? Ven a Él si quiere entregarte a Cristo. Denle aplauso al Señor por ella. Quiero ver a alguien más, sigue adorando. Que hay una mujer que limpia los aires. Aquí hay mujeres que Dios las tiene como columna. Cuando alguien está predicando, papá la pone a echar pleito y limpia los aires, alma mía. Te lo digo porque yo veo gente peleando de mi lado, limpiando los aires en el espíritu en esta noche. Alguien más. Vecina, te invito a aceptar a Jesús. Jesús en esta noche, noche de salvación, noche de vida eterna. Ven a Él. Jesús te llama en esta noche para salvación.